bendiga, familia. Aquí queremos seguir estudiando sobre la palabra de Dios para aquellos que anhelan aprender, estudiar de su palabra, conocer más de ella, la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Y hoy quiero ir al libro de San Marcos, capítulo 2, en este capítulo bien famoso donde el paralítico entra por el techo, que muchos conocemos, casi todos los que han estudiado la Biblia lo conocen. Dice: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho que hacía el paralítico. Al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice que Jesús entró de nuevo en Capernaum y escucharon que Jesús estaba en casa. Jesús nace en Belén. El niño quería matarlo. Hay una revelación de un ángel donde le habla a José, que lleva al niño a Egipto. En Egipto después van a Nazaret, y la mayor parte de su vida fue en Nazaret hasta los 30 años que Jesús empieza su ministerio con poder, cuando es bautizado y sale de aquellas aguas al desierto. Está 40 días y 40 noches en ayuno para empezar con poder el ministerio. Cuando él oye que Juan estaba encarcelado, él va a Galilea y a Capernaum a empezar el ministerio con poder. Y Capernaum, él habitaba en aquel lugar. Capernaum era un lugar de pescadores mayormente, donde el mayor comercio era, por supuesto, la pesca. Los que ellos pescaban ahí en el lago de Capernaum, conocido como Mar de Galilea, pero bueno, más bien es un lago porque es agua dulce que está al norte del río Jordán, se conecta con el río Jordán. Y entonces aquí habían pescadores que vivían del comercio de la pesca, de lo que ellos pescaban, era lo que yo vivía. Jesús ahí en Capernaum, había gente buena, gente noble, entre comillas. Había gente que lo quería, gente que lo apreciaba. Era bien querido en Capernaum. Aunque había gente noble, gente buena, había gente humilde en aquel lugar, muchos no se arrepintieron. La mayoría no se arrepintió. Por eso hay una maldición sobre Capernaum, que la puedes leer en el libro de Mateo, capítulo 11, a partir del verso 20 al 24. Ahí Jesús le dice a Capernaum: y tú, Capernaum, que hasta el cielo has sido levantada, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que a ti fueron hechos, entonces se hubiesen arrepentido. Y antes de eso habla de Corazín y Betsaida también, diciéndole que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros también que en ellas se habían hecho, que se arrepintiesen en silicio y en ceniza. Es decir, Jesús ahí habla de 3 ciudades y termina la tercera con Capernaum. Capernaum era un lugar
donde Jesús siempre se mantenía. Por eso decía, estaba ahí como estaba en casa. No se sabe si era la casa de Pedro, que es lo más seguro, porque hoy en día la casa de Pedro es un lugar amplio, grande, que está en ruina. Cuando tú buscas videos ahí en Jerusalén, en Capernaum, que fue una ciudad destruida porque se cumplió la profecía que se tenía que cumplir sobre Capernaum, entonces tú vas a ver los cuartos, todo lo que había ahí, la construcción como era de piedra, y en aquellos tiempos lo que quedó, las ruinas de aquel lugar, y dice que fue destruido después por los persas. Ahora, Jesucristo iba y habitaba el mayor tiempo allí en Capernaum. En Capernaum venían de otras ciudades, de Jerusalén, venían de todo Israel, de las 12 tribus. Era un punto de comercio, era un punto donde la gente pasaba por allí, por aquel lugar. Y Jesús, su ministerio de 3 años y medio, después que sale del desierto, él decide ir allí a Capernaum, o Cafarnaum, como hablan ellos en hebreo. Aquí vemos que él está en una casa. Jesucristo, en el capítulo anterior, al capítulo 2 del libro de Marcos, lo primero que hace allí en Capernaum es sanar a la suegra de Pedro. La Biblia dice, la palabra de Dios, que ahí estaba la suegra de Pedro enferma, estaba tirada en cama, estaba muriendo. Jesucristo la toma de la mano, la levanta y ella al instante es sana y empieza a servirle, dice la palabra de Dios. En Capernaum hay 5 de los discípulos que son escogidos ahí, los 4 pescadores que usted conoce, Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, y también estaba aquel cobrador de impuestos llamado Mateo. Los otros eran ahí de esa zona de Galilea, cerca, y Judas, se dicen los rabinos, los estudiosos, que era de Judá, de la tribu de Judá. Ahora, Capernaum, le vamos a poner casa de milagro. Aquí, la casa donde Jesús estaba, ocurrían muchos milagros. En la sinagoga que estaba ahí en Capernaum también ocurrían milagros cuando Jesús entraba a aquella sinagoga. Por ejemplo, hubo un milagro de una mujer que estaba encorvada y Jesús en el día sábado, él desata a aquella mujer, los cuales se meten en problemas porque era sábado. Le dice hipócrita a los fariseos cómo no iba a sanar a esta mujer que llevaba años con esta enfermedad, y es sana al instante, la liberó de aquella maldición de enfermedad. Ahora aquí está. Jesucristo ya tenía gran fama. Después que él sana, a la suegra de Pedro, al caer la noche dice que venían todos los que estaban enfermos, y no solamente los que estaban enfermos, sino también los que estaban poseídos por demonios, y Jesús sana a todos. Jesús no dejaba de sanar a nadie, de hacer milagros, de hacer maravillas, de caminar sobre aquellas aguas. En varias ocasiones también se levanta una gran tempestad y Jesús detiene la tempestad. Jesucristo en Capernaum, la gloria de Dios estaba siendo manifiesta, los cuales venían de todas las ciudades a encontrarse con Jesús. Al ellos escuchar de Jesús, en el capítulo 2 dice la palabra de Dios que la casa estaba llena. Nadie quería dejar pasar a nadie. Todos estaban ahí queriendo recibir de Jesús. Cuando único ocurre en la Biblia, liberaciones, empieza a ocurrir con Jesucristo en adelante. En el Antiguo Testamento, ningún profeta, ningún evangelista, ningún sacerdote, ningún rey tenía poder para echar fuera demonios. Sin embargo, Jesucristo es quien trae este nuevo don de liberación sobre la iglesia. Jesucristo estaba marcando la historia para siempre. Jesucristo, como Él, nunca ha nacido nadie, ni va a nacer. El más grande maestro de maestros, como no todos querían estar ahí para escucharle, para aprender de Él. Algunos estaban para criticarle, pero sin embargo lo admiraban por los milagros que hacían, por las cosas tremendas que Dios hacía ahí a través del Espíritu Santo en la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús nace, fue puesto primero
ahí en el vientre de María es algo sobrenatural, es algo que nunca ha ocurrido. El ángel Gabriel le dice que estuviera tranquila, que la sombra, el espíritu iba a venir sobre ella, y ahí fue inyectado Jesús, la simiente. Cuando Jesús está en ese vientre, mira qué lindo, ya empezaron a ocurrir milagros. Cuando María va, ahí el niño no sabía ni empezado a formar, ahí en ese vientre, y va y saluda a Elizabeth. Elizabeth, su prima, tenía una promesa. Aquella era mujer de Zacarías, el sacerdote que estaba en aquellos tiempos en aquel lugar. Y cuando ella saluda a su prima Elizabeth, el niño, la promesa era que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y el niño salta de alegría y es lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth. Jesucristo no estaba lleno del Espíritu Santo. Usted conoce que la llenura vino cuando él se bautiza en el río Jordán. Mateo capítulo 4, ahí puedes verlo. Aquí también en el primer libro, aquí en Marcos, perdón, ahí también capítulo 1, el verso 9, ahí tú puedes ver el bautizo también de Jesús y la voz del cielo, después que desciende aquella paloma que dice: he aquí mi hijo amado en cual tengo complacencia. Vamos a ver cómo es que dice aquí, ya que lo tenemos cerca. Aquí dice, verso 11 del capítulo 1 de Marcos: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios se complacía en su hijo, en hacer señales, milagros. Ahí vemos cómo van aquellos a llevarle oro, incienso y mirra, que son llamados magos, y vemos cómo los pastores van también a ver al niño. Y en los evangelios vemos varias cosas que empiezan a acontecer después que este niño nace. Y aquellos eran magos, reyes, decían. Uno lo conoce como los magos, otro como los reyes. Y entonces este niño, cuando hay alguien llamado Simeón, lo carga. Y este hombre no iba a ver la muerte hasta que no naciese el Mesías. Tenía una promesa. Después que él carga el niño, empieza a profetizar, empieza a decir a qué vino este niño, cómo iba a ser el final de este niño, la muerte. Y también una mujer llamada Ana, profeta, ya de avanzada edad, cuando carga aquel niño y cuando está cerca de él, ella se activa en ese don y recobra fuerza y empieza a predicar y hablar y evangelizar sobre este niño. Mira cuántas cosas empiezan a acontecer desde que él era un niño. Teniendo 12 años, él se queda en Jerusalén cuando las Pascuas, y los padres, María y aquel que era como su padre aquí en la tierra, que iban de regreso a casa, se dan cuenta que el niño se queda atrás, y cuando ellos regresan, aquel niño está enseñando a los maestros. Con 12 años, Jesucristo era experto en la Torá, sabía todo pasaje de memoria, más los profetas, más todo, porque él era Dios vivo ahí delante de ellos. Ellos se maravillaban la sabiduría tal de aquel niño, cómo él podía tener tanta sabiduría. Claro que María y José sabían de dónde venía esa sabiduría. Y aquí ya vamos a empezar lo que es la predicación. Marcos capítulo 2, te hablé un poco más o menos de los milagros, de la vida de milagros de Jesús, de cómo fue engendrado, de todo lo que va abarcando Jesús, dónde nació, a dónde se movió, dónde se cría, está la mayor parte del tiempo. Pero ahora, Capernaum, después de Jerusalén, Jerusalén se menciona unas 700 veces en la palabra de Dios, y Capernaum es después la más mencionada en toda la Biblia, casi 400 veces, y es mencionada porque el Mesías decidió habitar en Capernaum y llevar una vida de milagro. Todos están en la casa. Nadie quiere dejar pasar a nadie. Vienen 4, dice, trayendo a un paralítico, que eran amigos paralíticos, en un lecho. Al llegar a la casa estaba llena.
Nadie quería dejarlos pasar. Todos querían estar cerca de Jesús. Todos querían recibir de Jesús. Ellos tienen que buscar un plan B, no se sabe cuánto hacía que venían caminando, pero lo cierto es que me imagino que por el lado de la casa, algún lugar donde ellos pudieran subirse al techo lo antes posible. Entonces ellos dan la vuelta, no sé de qué manera, si pusieron una escalera, si suben dos primero, ayudan a subir al paralítico, los dos de abajo con los dos de arriba, no sé de qué manera, llegan al techo los cuatro, buscan dónde está Jesús. En aquellos lugares normalmente lo que se ponía en los techos era guano, madera, guano amarrado con cuerdas, con sogas, y no era fácil de romper, no era difícil, perdón, de romper el techo de esas casas. Ahora ellos cuando localizan a Jesús, Jesús está tranquilamente enseñando como solía ser, y Jesús sabía de que todo lo que iba a acontecer porque Jesús siempre ha sido Dios. Ahora ellos ven a Jesús, abren el techo ahí donde está, me imagino que tal vez cayendo las cosas que están cayendo ahí cuando están rompiendo el techo, los pedazos de afuera del guano y los pedazos de madera y todo eso se abren un poquito alrededor de Jesús, logran bajar al paralítico y los ponen a los pies del Mesías, los ponen a los pies de Cristo. El mejor lugar en que podemos estar es ahí a los pies de Cristo, porque a los pies de Cristo siempre va a haber una respuesta para tu problema, siempre va a haber una respuesta para la situación que tú estés pasando aquí en esta tierra. Y ahí en el mejor lugar, todos están esperando que Jesús hiciera algo. Jesús le dijera, levántate y anda. Pero Jesús no dijo, levántate y anda. Jesús le dijo, hijo. Mira, Jesús lo llama hijo, dice la palabra de Dios. Es decir, este que estaba ahí en aquel lugar era un hijo de Dios, simiente de Abraham, de aquella generación que iba a ser incontable, y este había cometido pecado, dice la Biblia, y por causa del pecado quedó paralítico. Por eso nosotros tenemos que tratar de limpiarnos cada día, ir a la presencia de Dios, porque cada mañana sus misericordias son renovadas en nosotros, y decirle, Padre, ayúdanos a no ser pecadores, ayúdanos a vivir y quitar de nosotros todo lo que nos estorba a tener una relación linda contigo. Este hombre estaba paralizado. Él le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Empiezan a cavilar en sus corazones aquellos fariseos, aquellos escribas que estaban en aquel lugar, y empiezan a murmurar entre ellos. Jesús les dice que es más fácil decir al hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Lo más fácil es decirle, levántate y anda. Es simple, es lo más fácil. Muchos por ahí son sanados por los milagros a través de Jesús. Muchos se levantan de las parálisis, de la silla de ruedas, ciegos ven, cojos andan, muertos son resucitados. Los milagros no son difíciles. Lo más difícil es que se le hace a un hombre, a una mujer, a un niño, a un anciano o anciana, es ser libre del pecado. Y Jesús lo había limpiado completamente. Y ellos no entendían que Jesús tenía poder o autoridad para hacer esto, que solo Dios podía hacer esto. Ellos no comprendían de que Dios, hecho carne, estaba delante de ellos siendo uno con su Padre. Entre ellos nunca ha habido separación. Recuerda en San Juan, capítulo 1, el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Jesús estaba allí hecho carne. Ahora, Él les dice eso, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre no solamente les dijo esto, sino que ahora les prueba. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Esto es algo que tampoco nunca había ocurrido en ningún profeta, ni en Elías, ni en Eliseo, ni en Ezequiel, ni en Rey David, ni en Salomón. Nadie podía perdonar pecados. Ninguno de reyes ni sacerdotes, ellos no podían perdonar pecados. Los pecados en el Antiguo Testamento ellos llevaban, y Dios perdonaba el pecado, entonces el sacerdote
salía, pero muchas veces el sacerdote quedaba ahí en el lugar santísimo porque Dios no perdonaba los pecados del pueblo. Ellos llevaban su sacrificio a ver si Dios les perdonaba. Todo era a través de Dios, que Él le perdonaba los pecados o no le perdonaba los pecados. Pero aquí está Jesús, siendo Dios, quien tiene autoridad para perdonar pecados, y lo perdonó, lo limpió completamente. Aquel hombre podía irse a su casa, vivir 1 año, 10 años, 15, 30 años, y morir ahí en su lecho y ir al reino de los cielos, porque había sido limpiado por el mismo Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora podemos ver, Él le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, Él habla la palabra, la misma palabra que en el principio creó los cielos y la tierra, la misma palabra que crea todo lo que puedes ver, las aves en los cielos, los peces en los mares, la misma palabra, ahí le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le da instrucciones. Y lo hizo por la fe de sus amigos. Ese hombre ni tenía fe, ese hombre había perdido la fe. Cuando caemos en parálisis, ya sea espiritual, ya sea parálisis, una enfermedad, ya sea parálisis mental, la fe de nosotros mengua. Por eso tenemos que estar cada día más pegados a la palabra de nuestro Dios. Si tú quieres que la fe mengue, alguien la fe va a menguar cuando está lejos, apartado de Dios y no está nutriéndose de la palabra de Dios. Eso fue lo que seguramente le pasó a este hombre que no estaba cumpliendo con la ley, que no estaba haciendo la vida como le agrada a Dios y cayó ahí en un lecho paralizado por el pecado. ¿Qué estás haciendo tú en tu vida? Hay cosas que te pueden atar, hay cosas que me pueden atar si yo no me mantengo aquí en la palabra de Dios. Este hombre fue liberado, enviado a su casa, le da instrucciones. Vete, recoge tu lecho y anda. Levántate, coge tu lecho y vete a tu casa. Todos se quedan maravillados con el milagro que Jesús había hecho. Pero nosotros tenemos que quedarnos maravillados no con que se levantó ese hombre, sino que con sus pecados fueron perdonados completamente. Necesitamos día a día que Dios nos ayude, que podamos ser mejores hombres y mujeres de Dios delante de su presencia, no que seamos alguien aquí y allá seamos otro. Tenemos que tratar de mantenernos, no digo que es fácil, pero sí podemos mantenernos lo más agradable, santo, perfecto delante de Dios. El único perfecto es Él, pero tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo. El apóstol Pablo tenía una enfermedad, tenía algo que no era de Dios, dice la Biblia, tenía un aguijón y él rogaba al Padre para que se lo quitase. Dios sabe cuál será el aguijón. Algunos especulan que es en Gálatas, capítulo 5, creo que es, donde dice que él tenía falta de vista y que ellos se quitaban los ojos y lo ponían en Pablo. Pero lo cierto es que nunca se revela este es mi aguijón o este es lo que el enemigo me mandaba. Si era un aguijón de parte del enemigo era algo bien difícil. Pero ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Necesitamos la gracia de Dios continuamente en nuestras vidas. ¿Y cómo se va a encontrar esa gracia? No hay otra forma que no sea ahí, como dice la canción, a los pies de Cristo. Ahí hay salvación, ahí hay liberación, ahí hay sanidad. Ahí hay milagro para nuestras vidas, ahí hay un empleo mejor, ahí hay un mejor estudio, ahí hay avance en esta vida, en todo tiempo. Ahí podemos encontrar lo que no puedes encontrar en ningún otro lugar. La clave siempre ha sido una, a los pies de Cristo. Vete y cae delante de sus pies. Nunca dejes de estar buscando la presencia del Rey, porque el único que te puede salvar, el único que te puede ayudar es Él. Y a sus pies hay plenitud de gozo, como decía el salmista, delicias a tu diestra. Ahí a sus pies es donde único podemos decir, gracias Señor, porque no hay lugar más grande que estar aquí
a tus pies, ni tan alto. Lo mejor es ahí. Ahí es donde se ganan las grandes batallas. Ahí es donde tú puedes lograr lo que nadie puede lograr, porque hay uno solo que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19 dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores, y es nuestro Cristo Jesús. Te animo a que le busques, a que te humille, a que aprenda de la hermosa y maravillosa palabra de Dios, y que a sus pies ahí está el milagro, ahí está las bendiciones de Dios para tu vida, y ahí está todo lo que necesitamos para seguir adelante sin estar paralizado, sin nada que nos detenga, Él abriendo camino en medio de nosotros, porque Él como poderoso gigante va delante de nosotros, abriéndonos todas las puertas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no quiero abundar más en esta prédica, quiero dejarlo hasta aquí, pero quiero decirte, ahí es donde están las bendiciones para tu vida. Jesucristo era, es y seguirá siendo el mejor camino, el único y verdadero camino digno de llegar a Él. Juan 14:6, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sigue a sus pies y vas a poder llegar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga más, y puedas recibir tu milagro, tu sanidad, en el nombre de Jesús, hoy, mañana y siempre. Amén.